Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir entonces con nuestra explicación del sistema nervioso. Específicamente hoy vamos a hablar de un tema relacionado a la sinapsis, ¿cierto? Cuando hablamos de la sinapsis estamos haciendo referencia a la unión de dos neuronas, ¿cierto? Es decir, la unión de dos neuronas, una que recibe ese impulso nervioso y una neurona que da la respuesta. Entonces, sinapsis es la unión de dos neuronas para hacer todo el recorrido del impulso nervioso. Es necesario que volvamos a recordar todas las partes de nuestra neurona, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la neurona, hablamos de tres partes súper importantes, lo que es el soma o cuerpo celular, lo que son las dendritas, ¿cierto? Y lo que son los axones. ¿Por qué es importante tener en cuenta nuevamente la morfología de la neurona? Es para poder hablar de la sinapsis neuronal, es decir, cómo se dan todas estas uniones entre las neuronas. Cuando ocurre la sinapsis entre las neuronas, como estamos hablando de dos tipos de neuronas, podemos hablar de una neurona presináptica y una neurona posináptica, ¿cierto? La neurona presináptica sería entonces esta neurona que recibe los impulsos del medio externo, los transforma, los convierte, los coordina y los dirige a una neurona que se denomina posináptica. Esta neurona posináptica hace el proceso final y es enviar la respuesta. Cuando estábamos hablando entonces de nuestros tres tipos de neurona, que eran la neurona sensorial, interneurona y motora, hablábamos de tres neuronas funcionales, ¿cierto? ¿Cómo se haría el proceso para poderse realizar la sinapsis? Teniendo en cuenta que la sinapsis es la unión de dos neuronas. Entonces, digamos que el proceso sería el siguiente. Recibimos un estímulo del medio externo, ¿cierto? La neurona sensorial lo recibe, ¿cierto? Lo transforma y lo envía directamente a algo que se llama la neurona interneurona. Entonces, la primera sinapsis que se realizaría sería entre neurona sensorial e interneurona. ¿Listo? El segundo, digamos, proceso de sinapsis se daría cuando ya la interneurona tiene la información y esa interneurona finalmente la pasa a lo que se denomina neurona motora. Entonces, esa unión de mis dos neuronas realizarían mi segundo proceso sináptico. ¿Listo? Entonces, interneurona con motora y sensorial con interneurona. Teniendo en cuenta que la sinapsis es entre dos neuronas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a ver todo lo que son nuestras uniones neuronales. Las uniones neuronales se dan de acuerdo a la parte de la neurona específica que se una. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? De acuerdo al nombre. Entonces, nuestra primera unión neuronal se denomina unión neuronal axomática. ¿Qué quiere decir una unión neuronal axomática? Que se une un axón, como su nombre lo dice, con un soma. Si observamos la imagen, entonces estamos dándonos cuenta que esta primera neurona, entonces tiene sus axones, ¿cierto? Y tiene una unión neuronal con el soma de la siguiente neurona. ¿Listo? Entonces a eso le denominamos una unión axomática, cuando se me une el axón de una neurona con el soma de la siguiente neurona. Siguiente, bueno, aquí podemos descifrar un poquito mejor. Entonces tenemos nuestra opción axón uniéndose con el soma de la otra neurona. Cuando hablamos de una segunda unión, podemos hablar de una unión axodendrítica, como su nombre lo dice. Entonces es la unión entre un axón y las dendritas de otra neurona. Entonces podemos visualizar que tenemos el axón de esta primera neurona uniéndose con las dendritas de mi segunda neurona. Por eso se denomina axodendrítica. Nuestra tercera unión se denomina dendrodendrítica, quiere decir que hay unión de dos dendritas. Si observamos el ejemplo, es el de aquí arriba. Entonces estamos observando dendritas de mi primera neurona, es decir, de la neurona presináptica, con las dendritas de mi segunda neurona, que sería la neurona postsináptica. Entonces, dendrodendrítica sería unión de dendritas entre una neurona y otra neurona. Siguiente unión, somatosomática. Cuando hablamos de somatosomática hacemos referencia a la unión de dos somas, es decir, si observamos aquí la imagen, ¿cierto? Tenemos la unión del soma de mi primera neurona con la unión del soma de mi segunda neurona. Aquí se está especificando la unión de mis dos somas. Somatosomática, unión de dos somas. Dendrosomática, unión de dendritas con soma. Entonces, si observamos, tenemos las dendritas de una neurona uniéndose con el soma de la otra neurona. Recuerden que siempre se manejan dos neuronas, la presináptica con la postsináptica. ¿Listo? Entonces, dendrosomática serían dendritas de una neurona con el soma de la otra neurona.
Siguiente unión, axoaxónica, como su nombre lo dice, sería unión de dos axones. Entonces, si vemos la imagen, estamos observando que se unen mis dos axones. Axón de mi neurona presináptica y axón de mi segunda neurona, que es la posináptica, y aquí se está identificando la unión correspondiente. Listo, chicos, entonces cuando nosotros hablamos de esas uniones neuronales hacemos referencia a la parte de la neurona presináptica que se une con la parte de la neurona posináptica, y eso depende del nombre de la unión. Entonces, si es somatosomática serían dos somas, si es axoaxónica serían dos axones, si es dendrodendrítica serían dos dendritas, ¿cierto? Si es dendrosomática sería dendrita con soma, si es axosomática sería axoncosoma, si es somatodendrítica sería soma con dendrita, y eso depende de la unión que especifique el ejercicio. Pero entonces lo que debemos tener claro es que esas uniones neuronales se dan de acuerdo a las partes de cada neurona, la presináptica y la postsináptica. La presináptica es la que recibe el impulso y la post la que me da la respuesta final. Bueno, también vamos a hablar de dos conceptos importantes, los dos tipos de sinapsis que existen. El primer tipo de sinapsis se denomina sinapsis química. Son los tipos de sinapsis que existen entre esas dos neuronas. Una sinapsis eléctrica es aquella sinapsis que se me da como producto final una respuesta física y se da gracias a una unidad eléctrica que se denomina gap, ¿cierto? Entonces, digamos que esa respuesta final es una respuesta física. Vamos a dar un ejemplo de sinapsis eléctrica. Cuando me pega en el codo me da un corrientazo, cuando me pego en la rodilla me da un corrientazo, ¿cierto? Cuando me caigo de pronto me raspo o de pronto me queda un morado. A eso se refiere entonces lo que es la sinapsis eléctrica, cuando ese impulso nervioso me da una respuesta final de forma física. Y nuestro segundo tipo de sinapsis se denomina sinapsis química. La sinapsis química es todo lo contrario, tiene que ver con una regulación de neurotransmisores que se producen desde el cerebro y tiene que ver con todas las emociones que nosotros presentamos y sentimos. Entonces el producto final siempre será una emoción. Vamos a dar un ejemplo. Entonces yo veo a la persona que me gusta, mi estímulo o respuesta final sería alegría de pronto, ¿cierto? Si yo veo que le están pegando a un animalito en la calle, mi respuesta final por sinapsis química sería rabia, sería enojo, ¿cierto? Si de pronto mi mamá me trae alguna comida que a mí me gusta, entonces mi respuesta final como emoción sería mucha alegría, sería euforia. Entonces, esa es la comparación entre lo que es sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica me da respuestas finales de forma física y la sinapsis química me da respuestas finales de forma emocional. ¿Listo, chicos? Entonces espero que haya quedado un poquito claro acerca de lo que es sinapsis, que es la unión de dos neuronas importantes, presináptica y postsináptica, y que existen varias uniones neuronales, ¿cierto? De acuerdo a la parte de la neurona que se una, y que finalmente existen dos tipos de sinapsis química y sinapsis eléctrica. Listo, chicos, entonces muchas gracias por prestarme atención. Esperamos vernos la próxima semana para seguir nuestras explicaciones y si tenemos duda, entonces ya sabemos dónde encontrarnos. Muchas gracias.